Si te cuento que pasé 40 años de mi vida creyendo que mi padre era un hombre de Dios, pero descubrí que era el mismísimo demonio vestido de santidad, ¿me creerías? Pues sí, queridos míos, yo soy Margarita, tengo 62 años, y hoy voy a revelar el secreto más podrido que guardé en el fondo de mi alma por más de 2 décadas. Un secreto que, cuando lo descubrí, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la familia, sobre la fe, sobre el bien y el mal. Aquella tarde de marzo de 1998, cuando entré en aquel despacho y vi lo que no debería haber visto, fue el día en que mi vida se partió a la mitad. Y lo peor de todo, no podía contárselo a nadie, porque ¿quién le iba a creer a la hija del pastor más respetado de Guadalajara contra la palabra de él? Antes de comenzar esta historia que te va a revolver el estómago y tal vez hasta tu fe, quería pedirte algo. Si estás viendo esto, déjame tu like y suscríbete al canal. Esto no es solo un vídeo, es un grito de liberación que contuve durante demasiado tiempo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque saber que mi voz está llegando lejos me da valor para continuar. Ahora respira hondo conmigo, porque lo que voy a contar no es fácil, pero necesita ser dicho. Nací en 1936, en una Guadalajara que todavía tenía ese olor a tortillas recién hechas mezclado con flores de bugambilia, en una casa sencilla del barrio de Analco. Mi padre, Gerardo, era pastor de una iglesia evangélica que estaba cerquita de nuestra casa. Una iglesita humilde con bancos de madera que crujían cada vez que la congregación se levantaba para alabar. Mi madre, Dolores, era una mujer callada, de esas que vivían para servir al marido y cuidar de los hijos, y éramos 4, yo era la mayor. Después venía mi hermano Osvaldo, mi hermana Clemencia y el menor, Ezequiel. No teníamos mucho, pero tampoco pasábamos necesidad. Papá recibía el diezmo de la iglesia, unas monedas que los fieles daban, y mamá cosía para afuera para ayudar con los gastos. Recuerdo el olor de aquella casa, ¿sabes? Era una mezcla de café de olla, jabón de pasta que mamá usaba para lavar la ropa y ese olor a libros viejos que venía del despacho de papá. Ah, el despacho. Aquel lugar era sagrado en nuestra casa. Un cuarto pequeño al fondo, con una puerta de madera pesada que papá siempre cerraba con llave. Ahí era donde preparaba los sermones, donde estaban las Biblias antiguas, los cuadernos con anotaciones, donde pasaba horas y horas estudiando la palabra de Dios, o al menos eso era lo que nosotros creíamos. Nadie podía entrar ahí sin permiso, ni siquiera mamá. Era su santuario, el lugar donde Dios hablaba con él, como siempre decía. Crecí viendo a mi padre ser reverenciado por todos en la iglesia. Pastor Gerardo, el hombre de Dios, el ungido del Señor. Las hermanas de la congregación le besaban la mano. Los hombres le pedían consejos sobre todo, desde problemas en el matrimonio hasta decisiones de negocios. Era respetado, temido incluso, porque tenía esa autoridad que solo los hombres de Dios parecen tener. Bajito, delgado, siempre de traje negro, incluso en el calor sofocante de Guadalajara, cabello bien peinado hacia el lado, lentes de armazón grueso que agrandaban esos ojos café que parecían ver a través del alma de uno. Su voz era firme, potente cuando predicaba, haciendo que las paredes de la iglesia temblaran. Tenía el don de la palabra, como decían. Conseguía hacer que una mujer llorara de arrepentimiento y que un hombre se arrodillara pidiendo perdón por sus pecados solo con la fuerza de su sermón. Yo estaba orgullosa de ser su hija, ¿sabes? En la escuela, las niñas me miraban con envidia porque mi papá era pastor. En el barrio, la gente me saludaba con respeto. Ser hija del pastor Gerardo era cargar un peso de responsabilidad en los hombros, pero también era un honor. Necesitaba ser ejemplo, no podía equivocarme, no podía dar escándalo. Mi ropa era siempre recatada, mi comportamiento necesitaba ser irreprochable. Mis notas en la escuela tenían que ser buenas, porque una hija de pastor no puede ser vaga ni tonta, como papá decía. La rutina en nuestra casa era rígida como un reloj. Me despertaba a las 6 de la mañana con el ruido de papá abriendo la puerta del despacho. Él siempre se despertaba antes que todos para orar.
Mamá se levantaba enseguida para hacer el café y el olor de las tortillas calientitas que compraba en la tortillería de la esquina llenaba la casa. Tomaba café, iba a la escuela, volvía para la comida que mamá siempre tenía lista al mediodía en punto. Frijoles, arroz, una carne o un pescado, tortillas. Después de comer, papá volvía al despacho hasta la hora del culto de la tarde o de las visitas a los enfermos. Por la noche, cenaba, hacía la tarea y me iba a dormir temprano, porque al día siguiente comenzaba todo otra vez. El domingo era día de iglesia todo el día. Culto de la mañana, comida corrida en casa, culto de la tarde, merienda rápida, culto de la noche. Prácticamente vivíamos dentro de aquella iglesia. Pero no me importaba, ¿sabes? Aquello era mi mundo. Conocía a todos, cantaba en el coro, ayudaba a limpiar los bancos, organizaba los himnarios. Era feliz en aquella rutina, en aquella previsibilidad. Mi mundo era pequeño, pero era seguro. O al menos yo pensaba que lo era. Papá era riguroso con nosotros, principalmente conmigo por ser la mayor y por ser mujer. Decía que el diablo siempre estaba al acecho, esperando una oportunidad para entrar y corromper el alma de uno. Por eso todo era pecado. Reír demasiado fuerte era pecado. Era falta de recato. Usar ropa corta era pecado. Llamaba la atención de los hombres. Conversar con muchachos en la calle era pecado. Era puerta de entrada para la fornicación. Hasta pensar en noviar antes de los 20 años era pecado. Tenía una regla moral tan estricta que a veces sentía que respirar era pecado. Pero yo obedecía todo. Todo. Porque papá decía que así era como Dios quería. ¿Y quién era yo para cuestionar la voluntad de Dios? Mamá nunca intervenía, nunca tomaba partido nuestro. Ella era sumisa, silenciosa, siempre estando de acuerdo con todo lo que papá decía. A veces veía esa mirada distante de ella, como si estuviera en otro lugar, lejos de ahí. Pero nunca se quejaba, nunca cuestionaba. Era así como tenía que ser, decía ella. La mujer fue hecha para obedecer al marido, así como la iglesia obedece a Cristo. Esa era la enseñanza. Y nosotros lo creíamos. Al menos yo lo creía. Cuando cumplí 18 años, en 1954, papá me presentó a un muchacho de la iglesia. Josué, un hombre 15 años mayor, comerciante, dueño de una tienda de telas en el centro. Un hombre de Dios, como papá decía, serio, trabajador, temeroso del Señor. No era guapo, no era romántico, pero era correcto. Y fue papá quien lo escogió para mí. Dijo que era la voluntad de Dios, que había orado y Dios le había revelado que Josué sería mi marido. Yo no lo amaba, pero tampoco tenía valor para cuestionar. Si papá dijo que era voluntad de Dios, entonces lo era. Me casé en enero de 1955, en una ceremonia sencilla en la iglesia, con vestido blanco que mamá cosió, velo de tul barato, ramo de rosas blancas. Salí de la casa de mis padres, directo a la casa que Josué había rentado cerca de su comercio. Y comencé mi vida de mujer casada, obediente, recatada, del hogar. Tuve 3 hijos con Josué. Hilario nació en 56, Nilda en 58 y Olivia en 61. Los crié dentro de las mismas enseñanzas que recibí. Los llevaba a la iglesia todos los domingos. Les enseñaba sobre obediencia, sobre el temor a Dios. Mi matrimonio no estaba mal, no. Josué no me pegaba, me mantenía bien, no tomaba, no tenía vicios, pero tampoco había amor. Era un arreglo, un acuerdo. Él cumplía su papel de proveedor, yo cumplía el mío de esposa y madre. Y la vida iba siguiendo, previsible, segura, dentro de esas paredes de reglas y moralidad. Los años fueron pasando y me convertí en una especie de extensión del trabajo de papá. Visitaba a las hermanas enfermas, llevaba comida a quien necesitaba, organizaba los eventos de la iglesia, aconsejaba a las muchachas más jóvenes sobre comportamiento y recato. Yo era la hija ejemplar del pastor Gerardo, la mujer virtuosa que todas querían ser. Por fuera, era la personificación de la perfección cristiana.
Por dentro, a veces me preguntaba si era solo eso lo que la vida tenía para ofrecer. Pero rápidamente alejaba esos pensamientos porque cuestionar era abrir puerta al diablo. Papá siempre decía eso. El diablo usa nuestras dudas para alejarnos de Dios. Entonces me tragaba las preguntas, sofocaba las inquietudes y continuaba cumpliendo mi papel. En 1972, Josué falleció de un infarto, fulminante, como dijeron los médicos. Estaba en la tienda, cayó de repente y no resistió. Quedé viuda a los 36 años, con 3 hijos todavía pequeños por criar. Volví a la casa de mis padres porque no tenía cómo mantenerme sola. Papá ya estaba más viejo, pero todavía predicaba todas las semanas. Todavía era el pastor respetado de siempre. Mamá tenía unos dolores en las articulaciones, se quejaba de cansancio, pero continuaba cuidando de la casa, cocinando, lavando. Mis hermanos ya habían salido de casa. Osvaldo se había vuelto trailero y vivía en la Ciudad de México. Clemencia se había casado con un pastor de otra denominación y vivía en el interior de Jalisco. Ezequiel se había alejado de la iglesia. Había conseguido una mujer que papá no aprobaba y apenas nos visitaba. Volvía a ayudar a papá en la iglesia como hacía cuando era más joven. Organizaba la limpieza, preparaba la cena del Señor, ayudaba en las campañas. Mis hijos crecieron en esa misma rutina en la que yo crecí. Iglesia, casa, escuela. Nada de fiestas, nada de amistades mundanas, nada de demasiada televisión porque aquello corrompía la mente. Hilario se volvió un muchacho serio, ayudaba al abuelo en el mantenimiento de la iglesia, quería ser pastor también. Nilda era callada como la abuela, obediente, recatada. Olivia, la menor, era más cuestionadora, más inquieta. A veces me recordaba a mí misma cuando tenía su edad, con esas preguntas que yo no me atrevía a hacer en voz alta. Pero le enseñaba de la misma manera que me enseñaron: obediencia, sumisión, temor a Dios. Era todo lo que sabía hacer. Los años 90 llegaron trayendo cambios. Guadalajara creció, el mundo cambió, pero nuestra rutina dentro de aquella casa y aquella iglesia continuaba igual. Papá ya tenía más de 80 años, pero todavía predicaba con la misma autoridad de siempre. La voz ya no tenía esa potencia, pero el respeto continuaba igual. La gente todavía le besaba la mano, todavía le pedía bendición, todavía lo trataba como si fuera un enviado directo de Dios. En 1998 yo tenía 62 años. Mis hijos ya eran adultos. Hilario se había vuelto pastor asociado de la iglesia. Nilda se había casado con un diácono y vivía cerca. Olivia todavía vivía conmigo y papá, pero se quejaba de las reglas de la casa. Papá ya no salía tanto, pasaba más tiempo en su despacho, diciendo que estaba organizando los papeles de la iglesia, preparando sermones, escribiendo sus memorias. Mamá había fallecido el año anterior. Fue rápido, un derrame que la sorprendió mientras lavaba platos. La enterramos en el panteón de Mezquitán, en un ataúd sencillo, con papá diciendo que se había ido a descansar en los brazos del Señor. Extrañé su presencia, pero de una manera extraña, como si extrañara una sombra que siempre estuvo ahí, pero que nunca le prestamos atención. La muerte de mamá dejó la casa más silenciosa todavía. Ahora solo éramos yo, papá y Olivia. Yo cuidaba de la casa, cocinaba, lavaba, planchaba. Olivia ayudaba cuando no estaba trabajando en una tiendita de ropa en el centro. Y papá pasaba los días encerrado en su despacho, aquel lugar sagrado donde nadie podía entrar. Fue una tarde de marzo, un día común como cualquier otro. Cielo azul, sol caliente, ese calor típico de Guadalajara que hace que uno sude solo por existir. Papá había salido a una reunión con los presbíteros de la iglesia, cosa que iba a durar toda la tarde. Olivia estaba trabajando. Yo estaba sola en casa, aprovechando para hacer esa limpieza profunda que solo se hace cuando no hay nadie para estorbar. Había limpiado la sala, los cuartos, la cocina y solo faltaba el pasillo que llevaba al despacho. Pasé el trapo en el piso, quité el polvo de los cuadros en las paredes, de esos cuadros con versículos bíblicos que papá mandaba enmarcar. Cuando llegué cerca de la puerta del despacho, me di cuenta de que estaba entreabierta.
Me extrañó en el momento porque papá siempre cerraba esa puerta con llave. Era una regla sagrada. Pero aquel día, por algún descuido, alguna prisa, debió haberla olvidado. La puerta estaba ahí, entreabierta, con una rendija de luz saliendo de dentro. Mi primer impulso fue cerrarla y seguir mi vida. Después de todo, aquel lugar era prohibido. Pero entonces me dio curiosidad. ¿Sabes? Una curiosidad que nunca había sentido antes. Después de 40 años viendo esa puerta cerrada con llave, ahí estaba abierta, invitándome a entrar. Miré a los lados, confirmé que estaba sola, y empujé la puerta despacio. El despacho era como me lo imaginaba. Pequeño, sofocante, olor a papel viejo y a moho. Un escritorio de madera oscura contra la pared, lleno de papeles, Biblias, cuadernos. Una estantería alta al lado, repleta de libros, más Biblias, algunos volúmenes gruesos sobre teología. Un crucifijo en la pared. Una silla de madera. Nada especial, nada fuera de lo común. Me quedé ahí parada por unos segundos, sintiéndome como una invasora, como si Dios me estuviera vigilando y desaprobando mi osadía. Pero la curiosidad era más fuerte. Me acerqué al escritorio, miré los papeles esparcidos. Eran sermones, anotaciones sobre versículos, bosquejos de prédicas, cuadernos con la letra menuda de papá, garabatos, subrayados. Nada especial. Fui hasta la estantería. Pasé los dedos por los lomos de los libros. Biblias en varias versiones, comentarios bíblicos, libros sobre historia de la iglesia. Respiré aliviada. No sé bien qué esperaba encontrar, pero en el fondo estaba contenta de ver que era solo eso. Un lugar de estudio, de oración, de trabajo. Ya estaba saliendo cuando noté un detalle. En la esquina de la estantería, bien abajo, había algunos libros acostados, fuera del patrón organizado del resto, como si los hubieran puesto ahí a las prisas, escondidos. Mi corazón se aceleró. Me agaché, jalé los libros, y cuando vi las portadas, se me heló la sangre. Eran revistas con mujeres desnudas en la portada, mujeres en poses provocativas, semidesnudas, algunas completamente desnudas. Pornografía. Ahí, en el despacho sagrado de mi padre, el pastor, el hombre de Dios. Mis manos temblaron sosteniendo aquello. No podía ser. Debía haber alguna explicación. Tal vez alguien le había dado eso para que lo quemara, para destruirlo, y él lo había guardado ahí temporalmente. Sí, era eso. Tenía que ser eso. Pero entonces abrí una de las revistas y vi que las páginas estaban marcadas, gastadas de tanto hojearlas. Algunas tenían anotaciones en los márgenes, con la letra de papá, versículos bíblicos al lado de las fotos de las mujeres desnudas. Como si hubiera hecho un estudio, un análisis, una justificación bíblica para aquello. Se me revolvió el estómago. Tiré las revistas al piso como si me quemaran las manos. Me levanté demasiado rápido, mareada, con la respiración atascada. No podía ser verdad. Debía estar teniendo una pesadilla. Pero cuando miré otra vez al piso, las revistas todavía estaban ahí, abiertas, reales, imposibles de negar. Y entonces comencé a revisar el resto. Abrí los cajones del escritorio. Más revistas, cartas de mujeres de la iglesia, cartas íntimas, algunas con contenido explícito, notas marcando encuentros, fotografías de mujeres que yo conocía, mujeres de la congregación, en poses en las que ninguna mujer de Dios debería estar. La habitación comenzó a dar vueltas. Me senté en la silla de papá, respirando hondo, intentando procesar lo que estaba viendo. Aquello no podía ser real. Mi padre, el pastor Gerardo, el hombre que predicaba contra la fornicación, contra la lascivia, contra la impureza, tenía un arsenal de pornografía y correspondencia comprometedora escondida en su despacho. ¿Cuántas mujeres, cuántos años llevaba haciendo esto? Y yo, la hija fiel, la obediente, la que lo defendía de cualquier susurro de duda, nunca supe nada. Tomé una de las cartas, la leí. Era de una hermana de la iglesia, Serafina, una mujer casada, madre de 3 hijos.
La carta hablaba de un encuentro secreto, de cómo no podía dejar de pensar en él, de cómo Dios los había juntado. ¿Dios? Dios no tenía nada que ver con aquello. Tomé otra carta, otra mujer, más una, otra más. Eran por lo menos 10, 15 mujeres diferentes, todas de la iglesia, todas casadas, todas escribiéndole como si él fuera algún tipo de amante sagrado, como si aquello fuera una unión bendecida por Dios. ¿Y él? Él guardaba todo, lo guardaba como trofeos, como pruebas, como recuerdos de los pecados que cometía mientras predicaba contra el pecado. Me quedé ahí sentada, rodeada de esas pruebas de la hipocresía de mi padre, sin saber qué hacer. Mi cabeza martillaba. Toda mi vida había sido basada en sus enseñanzas, toda mi moral, mi fe, mi visión del mundo. Y ahora, descubrir que el hombre que me enseñó sobre pureza era el más impuro de todos, que el pastor que condenaba la fornicación fornicaba a escondidas, que el líder espiritual que todos veneraban usaba su posición para seducir a las ovejas de su rebaño, sentí una rabia tan profunda que llegó a doler físicamente. Una rabia de años de obediencia ciega, de sumisión forzada, de una vida entera moldeada por reglas que él mismo no seguía. Pensé en mamá, en aquella mujer callada y distante. ¿Será que sabía? ¿Será que lo había descubierto y por eso vivía en ese silencio sepulcral? ¿Será que su sumisión no era solo doctrina, sino una forma de sobrevivir al lado de un hombre que predicaba santidad, pero vivía en la hipocresía más sucia? Pensé en mí, en cómo desperdicié mi juventud obedeciendo órdenes absurdas, en cómo me casé con un hombre al que no amaba porque papá dijo que era voluntad de Dios, en cómo crié a mis hijos dentro de esa misma prisión de moralidad falsa, todo basado en la autoridad de un hombre que no tenía moral ninguna. Todo construido sobre una mentira, y la pregunta que no dejaba de resonar era, ¿qué iba a hacer con aquello? ¿Contarle a alguien? ¿A quién? ¿A la iglesia? Nadie me iba a creer. Papá era intocable, era el ungido del Señor. Iban a decir que estaba loca, que el diablo se había metido en mi cabeza para destruir al hombre de Dios. ¿Y las mujeres de las cartas? Ellas iban a negar, claro que iban a negar. Admitirlo sería exponerse, destruir sus familias, volverse escándalo. Entonces yo iba a ser la mentirosa, la hija ingrata que inventó calumnias contra su propio padre. Guardé todo de vuelta en los lugares donde lo encontré. Cerré los cajones, acomodé los libros en la estantería, puse las revistas de vuelta debajo de los otros libros. Dejé todo exactamente como estaba antes. Salí de aquel despacho como sonámbula, cerré la puerta despacio, fui a mi cuarto y me senté en la cama. Me quedé ahí parada, mirando mis manos que todavía temblaban, intentando organizar los pensamientos que brincaban en mi cabeza como palomitas en la olla. Lo que acababa de descubrir lo cambiaba todo. Cambiaba mi infancia entera, cambiaba el significado de cada sermón que escuché, de cada regaño que recibí, de cada vez que me sentí culpable por tener un pensamiento impuro o un deseo normal. Cambiaba la imagen que tenía de mi padre, de mi matrimonio, de mi fe. Era como si alguien hubiera jalado un tapete debajo de mis pies y hubiera caído en un hoyo sin fondo. No pude comer aquel día. Cuando papá llegó de la reunión con los presbíteros, todo sonriente, hablando sobre los planes de la iglesia, tuve que contenerme para no gritarle en la cara. Lo miraba y veía a un extraño. Aquel hombre bajito, de traje negro, lentes gruesos, sonrisa mansa, ya no era mi padre. Era un impostor, un lobo vestido de cordero, un demonio disfrazado de ángel de luz, como él mismo predicaba en sus sermones sobre falsos profetas. La ironía era tan cruel que daban ganas de reír, pero la risa moría en la garganta y se volvía un nudo que me sofocaba. Aquella noche no pude dormir. Me quedaba dando vueltas en la cama, recordando las imágenes que había visto, las cartas que había leído, la letra de papá haciendo anotaciones en los márgenes de las revistas pornográficas. ¿Cómo lo lograba?
¿Cómo lograba subir al púlpito todos los domingos y predicar sobre pureza después de pasar la semana mirando aquello? ¿Cómo lograba aconsejar a parejas sobre fidelidad cuando él mismo estaba involucrado con mujeres casadas de la iglesia? ¿Cómo miraba a los ojos de los maridos traicionados y fingía amistad, camaradería, hermandad? La cara dura, la falsedad, la capacidad de vivir dos vidas completamente opuestas me daba asco. Y más asco me daba yo misma, de haber sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpida. Las señales debían haber estado ahí todo el tiempo, y yo no vi ninguna, o no quise ver, porque era más fácil creer en su santidad que enfrentar la posibilidad de que todo era mentira. Comencé a recordar cosas, pequeños detalles que en su momento parecían normales, pero que ahora ganaban otro significado. Las visitas largas que papá hacía a las hermanas enfermas, siempre solo, siempre tardándose horas. Los consejos espirituales particulares que daba en el despacho, con la puerta cerrada con llave. Los viajes a congresos de pastores donde iba solo y volvía días después. Las reuniones de oración especiales con algunas hermanas escogidas. Todo tenía sentido ahora. Un sentido asqueroso, sucio, que me hacía querer arrancarme la propia piel. En los días siguientes, continué fingiendo que todo estaba normal. Me despertaba, preparaba el café, cuidaba de la casa, iba a la iglesia cuando era necesario, conversaba con papá sobre trivialidades. Pero por dentro estaba hirviendo. La rabia crecía cada día, cada vez que lo miraba y veía esa sonrisa falsa, esa postura de hombre justo. Comencé a observar todo con otros ojos. Me fijaba en las mujeres de la iglesia, en las que se acercaban demasiado a él, en las que se ruborizaban cuando conversaba con ellas, en las que se ofrecían para ayudar en tareas de la iglesia. ¿Será que todas esas eran amantes de él? ¿O será que algunas eran víctimas, mujeres inocentes que creían que él era realmente un hombre de Dios y que se entregaban pensando que estaban haciendo la voluntad divina? Porque eso era lo que sugerían las cartas. No eran cartas de mujeres cínicas, sabiendo que estaban haciendo algo malo. Eran cartas de mujeres convencidas de que aquello era una bendición, un regalo de Dios, una unión espiritual. Él las manipulaba usando la fe, su posición, la autoridad espiritual. Era abuso. Abuso de poder, abuso de confianza, abuso espiritual. Y nadie sabía. O si sabía, se callaba. Porque cuestionar al pastor era cuestionar a Dios. ¿Y quién tenía valor para hacer eso? Olivia comenzó a notar que había algo mal conmigo. Preguntaba si estaba enferma, si había pasado algo. Yo cambiaba de tema. Decía que estaba cansada, que era la edad llegando. Pero ella no era tonta. Conocía a su madre. Me miraba con ese gesto desconfiado, pero no insistía. Hilario también notó que yo estaba diferente. Un domingo, después del culto, me buscó para platicar. Preguntó si estaba bien, si había algo que me molestara. Por un segundo pensé en contar todo, mostrar las pruebas, pedirle ayuda para exponer la verdad. Pero entonces miré sus ojos, vi la admiración que tenía por el abuelo, cuánto quería ser igual al viejo, y no tuve valor. Destruir la imagen de papá para él sería destruir sus sueños también. Hilario quería ser pastor por culpa del abuelo. Quitarle esa referencia sería demasiado cruel. Entonces me tragué las palabras, forcé una sonrisa y dije que estaba todo bien, solo un poco cansada. Él me abrazó, dijo que necesitaba descansar más, que estaba trabajando demasiado. Si supiera que el cansancio no era del cuerpo, sino del alma. Un cansancio de cargar un secreto tan pesado que parecía que mi columna se iba a romper. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapada dentro de aquel despacho, rodeada por las revistas y cartas, con la voz de papá predicando afuera, cada vez más alta, más poderosa, hasta que las paredes comenzaban a agrietarse y derrumbarse encima de mí. Me despertaba sudada, con el corazón disparado, necesitando unos minutos para recordar dónde estaba. Durante el día vivía en automático. Hacía las tareas domésticas sin pensar. Conversaba con la gente sin realmente escuchar lo que decían,
Iba a la iglesia y me quedaba sentada en la banca como una estatua. Por fuera parecía la misma Margarita de siempre, la hija ejemplar del pastor, la viuda dedicada, la madre celosa. Por dentro era un campo de batalla. La parte de mí que quería gritar la verdad a los cuatro vientos luchaba contra la parte que quería proteger a la familia, mantener las apariencias, evitar el escándalo. Y todavía había aquella parte, pequeña pero insistente, que dudaba del propio juicio. ¿Será que había entendido mal? ¿Será que había una explicación que yo no lograba ver? Pero entonces bastaba recordar las cartas, las fotografías, las anotaciones con la letra de papá, y la duda desaparecía. No había manera de interpretar mal. Era claro, era explícito, era innegable. 2 semanas después del descubrimiento, un jueves por la tarde, papá tuvo que salir otra vez. Otra reunión, esta vez con un pastor de una iglesia asociada. En cuanto salió, volví al despacho. Necesitaba estar segura de que no lo había imaginado, de que aquello todo era real. Abrí la puerta, fui directo a la estantería, jalé los libros. Las revistas seguían ahí. Abrí los cajones, las cartas seguían ahí. Tomé una de ellas, la de tal Serafina, y la leí otra vez. Era peor de lo que recordaba. Detalles íntimos, descripciones de encuentros, declaraciones de amor mezcladas con versículos bíblicos, como si Dios bendijera aquella relación adúltera. Tomé otra carta de una mujer llamada Georgina, más de lo mismo, y otra de Crispina, y otra de Ondina. Todas mujeres que yo conocía, que veía en la iglesia todas las semanas, que lo saludaban con respeto, que tal vez sentían vergüenza, culpa, miedo, o tal vez no. Tal vez realmente creían que aquello era correcto, que era una bendición. Después de todo, él era el pastor. Si él decía que era voluntad de Dios, ¿quiénes eran ellas para dudar? Esa era la lógica perversa que él usaba. Y funcionaba. Funcionaba porque él tenía autoridad espiritual, porque la gente creía que hablaba en nombre de Dios. Era un poder aterrador, un poder que usaba para manipular, para seducir, para controlar. Me quedé ahí sentada en su silla, rodeada por las evidencias de la podredumbre moral de mi padre, y tuve una epifanía. No era solo sobre él, era sobre todo, sobre la estructura entera que permitía que hombres como él existieran y prosperaran, sobre las doctrinas que ponían a pastores en un pedestal, por encima de cualquier cuestionamiento, sobre la cultura del silencio que hacía que mujeres abusadas no denunciaran porque nadie les iba a creer contra la palabra de un hombre de Dios, sobre el miedo que permeaba todo, miedo de ir al infierno, miedo de desagradar a Dios, miedo de ser expulsada de la comunidad, miedo de ser juzgada, condenada, rechazada. Era un sistema hecho para proteger a los poderosos y callar a los débiles. Y yo había sido parte de ese sistema toda la vida. Lo había perpetuado al criar a mis hijos dentro de las mismas reglas, al enseñar a las muchachas de la iglesia sobre sumisión y obediencia, al defender a papá siempre que alguien se atrevía a cuestionar algo. Yo había sido cómplice sin saberlo. ¿Y ahora? Ahora que sabía, ¿qué hacer? ¿Continuar siendo cómplice conscientemente? ¿Fingir que no sabía nada y dejar que todo siguiera como siempre fue? ¿O enfrentar la tormenta que viene cuando decides decir la verdad? La respuesta vino algunos días después, de una forma que nunca esperaba. Estaba en la cocina preparando la comida cuando escuché el timbre sonar. Fui a atender y me topé con Serafina, la mujer de la carta. Estaba pálida, demasiado delgada, ojos rojos de tanto llorar. Preguntó si podía hablar conmigo. Dijo que era urgente. La dejé entrar. Le ofrecí agua. Nos sentamos en la sala. Y entonces se derrumbó. Contó todo. Contó que se había involucrado con papá hacía 3 años, que él le había dicho que era voluntad de Dios, que tenían una conexión espiritual especial, que ella había sido escogida para ser un instrumento de la gloria divina en la vida de él. Contó que le creyó, que se entregó pensando que estaba haciendo algo sagrado, pero que recientemente había descubierto que ella no era la única, que había por lo menos 5, 6 mujeres más en la misma situación.
y que cuando confrontó a papá, él lo negó todo. Dijo que estaba loca, que el diablo se había metido en su cabeza para destruir su ministerio. Amenazó con exponerla a toda la iglesia, decir que era una adúltera, una tentadora, una Jezabel que intentó seducir al hombre de Dios. Serafina estaba desesperada. El marido no sospechaba nada todavía, pero si la historia se esparcía, su matrimonio acababa. Los hijos se iban a quedar sin padre. Ella sería destruida socialmente, y todo mientras papá continuaba intocable, protegido por su posición. Escuché todo en silencio, sin interrumpir, sintiendo cada palabra de ella como una puñalada. Cuando terminó, se quedó mirándome con esos ojos llenos de desesperación, esperando que yo dijera algo. Y yo no sabía qué decir, porque cualquier cosa que dijera iba a cambiar todo. Si le contaba que sabía, que tenía pruebas, que había visto sus cartas y las de otras mujeres, eso confirmaría todo. Si fingía sorpresa, estaría traicionando su confianza. Entonces, respiré hondo y dije la verdad. Conté que había encontrado el despacho abierto, que había visto las revistas, las cartas, las fotos, que sabía todo desde hacía semanas, que estaba intentando decidir qué hacer con esa información. Serafina me miró como si fuera una tabla de salvación en medio del océano. Preguntó si la iba a ayudar, si podíamos hacer algo juntas. Y yo, aun sabiendo las consecuencias, aun sabiendo que iba a explotar mi vida y la vida de mi familia, dije que sí, que no podía quedarme callada más tiempo, que había llegado la hora de que alguien tuviera valor para decir la verdad, aunque el precio fuera alto. Porque si no hacía nada, ¿cuántas otras Serafinas iban a aparecer? ¿Cuántas otras mujeres iban a ser manipuladas, usadas, descartadas? ¿Cuántos otros matrimonios iban a ser destruidos? ¿Cuántos otros hijos iban a crecer dentro de una mentira? Acordamos volver al despacho esa misma tarde, cuando papá saliera otra vez. Serafina iba a ver las pruebas con sus propios ojos, confirmar que no era locura suya, que había otras mujeres involucradas. Y entonces íbamos a decidir juntas el próximo paso. Cuando papá salió a una de esas reuniones interminables que tanto le gustaban, llamé a Serafina. Entramos al despacho, le mostré dónde estaba todo. Ella vio las revistas y lloró. Vio sus propias cartas y lloró aún más. Vio las cartas de las otras mujeres y el llanto se volvió sollozo. Conocía a todas. Eran amigas de ella, hermanas de fe, mujeres que admiraba. Y todas habían sido víctimas del mismo hombre, del mismo esquema, de las mismas mentiras espiritualizadas. Fue en ese momento que su rabia se transformó en determinación. Dijo que no iba a dejarlo continuar haciendo aquello, que tenía que exponer, tenía que denunciar, aunque eso significara exponerse también. Porque no era solo sobre ella, era sobre proteger a otras mujeres de caer en la misma trampa. Le pregunté qué pensaba que debíamos hacer. Ella sugirió reunir a las otras mujeres de las cartas, conversar con ellas, ver si tendrían valor para hablar también. Si lográbamos por lo menos 2 o 3 más dispuestas a testificar, sería más difícil que papá lo negara, más difícil que la iglesia lo ignorara. Pero había un problema. ¿Cómo llegar a esas mujeres sin levantar sospechas? La mayoría estaba casada. Algunas tenían maridos que frecuentaban la iglesia, hijos que conocían a todos. No podía simplemente llegar y preguntar: ¿tuviste un affair con el pastor? Necesitábamos una estrategia. Serafina conocía mejor a Georgina, eran amigas de la infancia. Se ofreció para hablar con ella primero, tantear el terreno, ver si lo admitía. Acordamos que lo iba a intentar en los próximos días y después me avisaba. Mientras tanto, guardamos todo de vuelta en su lugar. Limpié cualquier rastro de que habíamos tocado ahí. Serafina se fue por la puerta de atrás para que nadie la viera. Y yo volví a la rutina, al fingimiento, al teatro de normalidad en que se había convertido mi vida. Pero algo había cambiado. Ya no estaba sola. Había alguien que sabía, que me creía, que estaba dispuesta a luchar conmigo. Y eso me daba una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que venía no de la fe ciega que me enseñaron, sino de la indignación,
de la rabia, del sentido de justicia que habían intentado sofocar en mí toda la vida. 3 días después, Serafina me llamó. Había logrado hablar con Georgina. Fue difícil, ella negó al principio, se puso a la defensiva, acusó a Serafina de inventar mentiras. Pero cuando Serafina contó detalles que solo quien había vivido aquello podría saber, Georgina se derrumbó, admitió todo. Dijo que se sentía sucia, usada, traicionada, que había creído cada palabra que papá dijo, que se había convencido de que aquella relación era bendecida por Dios, y que cuando se dio cuenta de que era todo mentira, ya era demasiado tarde. Ya se había involucrado profundamente, ya le había mentido al marido, ya había cometido adulterio innumerables veces. ¿Cómo regresar? ¿Cómo arreglar el daño? Entonces escogió el silencio. Escogió fingir que nunca pasó, enterrar aquello en el fondo de la conciencia y seguir adelante. Pero ahora que Serafina había hablado, que había expuesto la verdad, ya no se podía fingir. Georgina aceptó unirse a nosotras. Dijo que si íbamos a exponer a papá, quería ayudar, quería que pagara por lo que hizo, aunque eso significara destruir su propia reputación. Serafina también consiguió el nombre de otra mujer que sospechaba estar involucrada, Ondina, una viuda de 50 y tantos años que vivía sola y que papá visitaba frecuentemente, siempre con la excusa de llevarle la palabra de Dios para consolar su viudez. Agendamos un encuentro secreto en la casa de Serafina, un día en que su marido estaba de viaje por trabajo. Yo, Serafina, Georgina, 3 mujeres sentadas en una sala, rodeadas por el silencio pesado de quien sabe que está a punto de meter las manos en un avispero. Conversamos por horas. Georgina contó su historia, que era casi idéntica a la de Serafina. Papá se había acercado a ella en un momento de fragilidad, cuando tenía problemas en el matrimonio. Le ofreció consejo espiritual, oraciones, apoyo. Y poco a poco fue transformando aquello en algo más. Dijo que Dios le había revelado que tenían una conexión especial, que ella era una mujer escogida, separada para una obra grandiosa. Ella le creyó. Claro que le creyó. Él era el pastor, el ungido del Señor. Si él decía que era voluntad de Dios, ¿cómo podía dudar? Y así fue como comenzó. Encuentros secretos en su despacho después de que todos se iban de la iglesia, tardes en la casa de ella cuando el marido estaba trabajando, siempre espiritualizando todo, siempre involucrando a Dios en cada paso, como si aquello fuera un ministerio, una misión divina. Pero cuando Georgina comenzó a sentir culpa, cuando cuestionó si aquello era realmente correcto, papá cambió. Se puso frío, distante, hasta amenazador. Dijo que si le contaba a alguien, nadie le iba a creer. Que él iba a decir que ella intentó seducirlo y que él, como hombre de Dios, resistió. Que ella sería expulsada de la iglesia, marcada como adúltera, destruida. Entonces se calló y sufrió en silencio. Decidimos que necesitábamos más mujeres. 3 no eran suficientes. Papá iba a alegar que eran solo mujeres resentidas, mentirosas, intentando destruir su nombre por envidia o maldad. Pero si lográbamos 5, 6, 7 mujeres, sería más difícil negar el patrón. Serafina quedó responsable de intentar conversar con Ondina. Georgina iba a intentar hablar con Crispina, otra mujer cuyo nombre aparecía en las cartas. ¿Y yo? Yo quedé responsable de mantener a papá sin que sospechara nada, continuar la rutina normal, garantizar acceso al despacho en caso de que necesitáramos más pruebas. Volví a casa esa noche con la sensación de que había entrado en una guerra que no sabía si iba a lograr ganar, pero que ya no podía evitar. Porque había llegado a un punto donde no luchar era tan doloroso como luchar, donde el silencio lastimaba más que la verdad, por más dura que fuera, y por primera vez en 62 años iba a desobedecer, iba a cuestionar, iba a rebelarme contra la autoridad que me enseñaron a jamás desafiar. Y extrañamente, en vez de miedo, sentía algo parecido al alivio, como si finalmente, después de una vida entera presa, hubiera encontrado la llave de la celda. Las semanas siguientes fueron las más tensas de mi vida.
Cada día era un ejercicio de actuación. Me despertaba, preparaba el café de papá, conversaba con él sobre banalidades, iba a la iglesia cuando era necesario, sonreía a los hermanos, cumplía mi papel de hija dedicada. Pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Serafina logró hablar con Ondina. Fue más fácil de lo que esperaba. Ondina estaba cansada de esconder, cansada de mentir, cansada de cargar ese peso sola. Admitió todo sin mucha resistencia. Dijo que su relación con papá había comenzado justo después de que murió su marido, hacía unos 4 años. Papá apareció para consolar, para orar, para estar presente, y se fue quedando. Al principio era solo compañía, conversaciones, oraciones. Después se volvió más. Él decía que Dios los había juntado, que ella no necesitaba quedarse sola, que él también era viudo ahora que mamá había muerto y que podían consolarse mutuamente. Ondina, en la soledad de la viudez, agarró aquella compañía como tabla de salvación. Creyó cada palabra. Y cuando se dio cuenta de que había otras mujeres, cuando descubrió que no era especial como él decía, sintió un dolor que ni la muerte del marido había causado, porque era un dolor mezclado con vergüenza, con traición, con desprecio propio. Ella dijo que quería exponer a papá, que quería que pagara, pero que tenía miedo. Miedo del juicio, del escándalo, de perder el respeto de la comunidad. Pero Serafina la convenció de que el miedo no podía ganar esta vez, de que si todas se quedaban calladas por miedo, él iba a continuar haciendo aquello hasta morir, dejando un rastro de mujeres destruidas detrás de él. Georgina no tuvo tanta suerte con Crispina. Cuando intentó hablar con ella, Crispina negó todo vehementemente. Dijo que nunca había tenido nada con el pastor Gerardo, que él era un hombre santo y que Georgina estaba blasfemando contra un ungido de Dios. Amenazó con contarle al pastor que Georgina estaba esparciendo mentiras, que estaba siendo usada por el diablo para destruir la obra del Señor. Georgina volvió asustada, pensando que lo había arruinado todo. Pero Serafina y yo la calmamos. Dijimos que era esperado que algunas mujeres negaran. El miedo, la vergüenza, la lealtad mal puesta, todo eso hacía que prefirieran negar la verdad a enfrentar las consecuencias de admitirla. No podíamos forzar a nadie. Pero teníamos 4 ahora: yo, Serafina, Georgina y Ondina. 4 mujeres que sabían la verdad y que estaban dispuestas a hablar. Era un comienzo. Decidimos que antes de exponer públicamente, necesitábamos tener un plan. No podía ser una explosión emocional, un escándalo mal conducido. Tenía que ser calculado, estratégico. Primero, necesitábamos más pruebas, además de las que yo había visto en el despacho. Fotografías de las cartas, copias si era posible. Testimonios escritos de las mujeres, con detalles, fechas, lugares. Cuanto más concreto, más difícil sería negar o desacreditar. Aproveché una mañana en que papá salió temprano a una vigilia en otra iglesia. Llevé una cámara desechable que compré en una farmacia, de esas de usar y tirar que todavía eran comunes en 1998, y fotografié todo. Cada carta, cada revista, cada página comprometedora. Mis manos temblaban mientras hacía aquello, con miedo de que él volviera de repente, con miedo de ser descubierta. Pero lo logré. Fotografié todo, guardé la cámara, cerré el despacho y volví a mis tareas domésticas como si nada hubiera pasado. Llevé el rollo a revelar en una tienda lejos de casa, donde nadie me conocía. Cuando recogí las fotos una semana después y vi las pruebas ahí, tangibles, en papel fotográfico, sentí una mezcla de náusea y determinación. Náusea porque aquello confirmaba que no era mi imaginación, que era todo real y horrible. Determinación porque ahora teníamos munición. Ya no era solo la palabra de algunas mujeres contra la del pastor respetado. Era prueba material. Les mostré las fotos a las otras. Serafina lloró al ver su propia carta fotografiada. Georgina se puso pálida. Ondina simplemente movió la cabeza en silencio, con los ojos vidriosos. Todas entendíamos lo que aquello significaba. El punto sin retorno había sido sobrepasado.
Decidimos que el mejor camino era llevar el caso directo a los presbíteros de la iglesia. No a todos de una vez, porque algunos eran muy cercanos a papá y podían alertarlo antes de tiempo. Pero había uno en especial, Jesús, que era conocido por ser justo, por seguir las Escrituras al pie de la letra, por no hacer acepción de personas. Si alguien nos iba a escuchar sin juicio previo, era él. Agendé una reunión en su casa, lejos de miradas curiosas. Yo, Serafina, Georgina y Ondina. 4 mujeres llegando a la puerta de un presbítero con una caja llena de pruebas y testimonios. Jesús nos recibió confundido, sin entender qué estaba pasando. Ofreció café, pidió que nos sentáramos, y entonces comenzamos a contar. Cada una contó su propia historia. Fue doloroso, humillante, liberador. Jesús escuchaba en silencio, el rostro poniéndose cada vez más gris conforme entendía la gravedad de lo que estábamos diciendo. Cuando terminamos, mostré las fotografías. Él las tomó, miró una por una, y vi el momento exacto en que la realidad le cayó. Aquel hombre de casi 70 años, que congregaba en la misma iglesia desde hacía décadas, que consideraba a papá un amigo y mentor, tuvo que enfrentar el hecho de que su pastor era un fraude. Fue brutal ver su derrumbe, pero necesario. Jesús preguntó qué queríamos que hiciera. Serafina fue directa. Queríamos que papá fuera apartado del ministerio, que confesara públicamente, que pidiera perdón. No queríamos venganza, no queríamos destruirlo por destruir, queríamos justicia. Queríamos que asumiera la responsabilidad por los daños que causó. Queríamos que la iglesia supiera qué tipo de hombre los había liderado por todos esos años. Y más importante, queríamos que otras mujeres fueran protegidas, que nadie más cayera en esa trampa. Jesús dijo que necesitaba convocar una reunión con los otros presbíteros, pero que no podía hacer eso sin más evidencias. Las fotos eran buenas, pero necesitaba confirmar la autenticidad. Necesitaba ver las cartas originales, con sus propios ojos. Entonces, agendamos para dentro de 3 días. Yo iba a dar acceso al despacho cuando papá no estuviera en casa. Jesús y 2 presbíteros más de confianza vendrían, verían todo personalmente, y entonces tomarían las medidas necesarias conforme las Escrituras mandaban. Salimos de ahí aliviadas y aterradas al mismo tiempo. Aliviadas porque finalmente habíamos hecho la denuncia, porque ya no estábamos solas. Aterradas porque ya no había vuelta atrás. En 3 días, la verdad iba a explotar, y nada más sería como antes. Los 3 días hasta la reunión acordada fueron los más largos de mi vida. Papá continuaba en su rutina, completamente ajeno a lo que estaba a punto de pasar. Iba a las reuniones, predicaba en los cultos, aconsejaba a los fieles. Yo observaba todo con un distanciamiento extraño, como si estuviera viendo una película y no viviendo la realidad. Lo miraba y pensaba, no tiene idea. No tiene idea de que su imperio de mentiras está a punto de derrumbarse. Y confieso que sentía una satisfacción mórbida en eso. Después de una vida entera siendo controlada, manipulada, moldeada por su voluntad, ahora era yo quien tenía el poder. Era yo quien sabía algo que él no sabía. Era yo quien iba a derribar al rey del trono. En la mañana acordada, inventé que iba a visitar a una amiga enferma y que iba a tardar. Papá dijo que también iba a salir. Tenía un compromiso con no sé quién. Perfecto. En cuanto salió, llamé a Jesús confirmando que todo estaba libre. Llegó media hora después con otros 2 presbíteros, Aurelio y Feliciano, hombres serios, de edad, con esa postura de quien se toma la fe muy en serio. Abrí la puerta del despacho, les mostré dónde estaba todo. Entraron. Yo me quedé afuera, vigilando por la ventana para estar segura de que papá no volvía de sorpresa. Se quedaron adentro casi 1 hora. Cuando salieron, el rostro de los 3 estaba transfigurado. Ya no era duda. Era certeza. Era asco. Era decepción profunda. Jesús tomó algunas de las cartas. Con permiso, dijo que necesitaba para mostrarles a los otros presbíteros. Aurelio y Feliciano no dijeron nada, solo movieron la cabeza y se fueron.
Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Jesús se quedó un poco más. Me preguntó si estaba preparada para lo que venía. Dije que sí, aunque no tenía certeza ninguna. Me abrazó, cosa rara viniendo de un presbítero tan formal, y dijo que era una mujer valiente, que Dios me iba a sostener. No sé si le creí. A esas alturas, mi fe en Dios estaba tan sacudida como mi fe en todo lo demás. Pero agradecí el apoyo. Él prometió que en 2 días habría una reunión extraordinaria del presbiterio. Papá sería convocado, confrontado con las pruebas, y dependiendo de su reacción, tomarían las medidas disciplinarias correspondientes, que podía variar desde apartamiento temporal hasta expulsión definitiva del ministerio. Pregunté si las mujeres involucradas serían expuestas públicamente. Jesús dijo que iban a intentar preservar su identidad lo máximo posible, pero que no podía garantizar nada. En una iglesia pequeña como la nuestra, los secretos no duraban mucho. Era un riesgo que teníamos que aceptar. Y lo aceptamos. Porque llega un punto donde prefieres la verdad expuesta con todas sus consecuencias que continuar viviendo en la mentira sofocante. La reunión del presbiterio ocurrió un miércoles por la noche. Papá fue convocado sin saber de qué se trataba. Yo me quedé en casa, rezando, o intentando rezar, porque las palabras no salían bien. Serafina me llamó unas 3 veces durante esas horas, tan ansiosa como yo. Georgina estaba en su casa, Ondina en la suya, todas esperando el desenlace. Cuando papá volvió a casa esa noche, era otro hombre. O mejor dicho, era el hombre real sin la máscara. Entró azotando la puerta, el rostro rojo de rabia, los ojos inyectados. Me vio en la sala y gritó. Gritó que era una traidora, una hija del demonio, que había invadido su despacho, violado su privacidad, robado documentos personales, que me iba a ir al infierno por haber levantado la mano contra el ungido del Señor, que iba a pagar por haber destruido su ministerio. Me quedé ahí sentada, quieta, dejándolo gritar. Y cuando terminó, cuando su voz se puso ronca de tanto gritar, hablé. Hablé bajo, calmada, firme. Dije que él no era ungido de Dios para nada, que era un mentiroso, un adúltero, un manipulador, que usó la fe de la gente para satisfacer sus deseos asquerosos, que destruyó familias, destruyó mujeres, destruyó a su propia familia, que mamá probablemente sabía y murió cargando ese dolor, que él era todo contra lo que siempre predicó, y que ahora iba a cosechar lo que sembró. Papá me miró con un odio que nunca había visto antes. Por un segundo pensé que me iba a pegar, pero no lo hizo. Solo escupió en el piso cerca de mí y se fue a su cuarto, azotando la puerta con tanta fuerza que la casa tembló. Olivia había escuchado todo desde su cuarto. Bajó las escaleras despacio, mirándome como si no me reconociera. Preguntó qué estaba pasando, qué era toda esa gritería, y le conté todo. Cada detalle sórdido, cada carta, cada mujer, cada mentira. Vi su inocencia despedazarse ahí frente a mí. Vi a la hija que admiraba al abuelo darse cuenta de que el abuelo era un monstruo. Ella no lloró, solo se quedó ahí parada, procesando, intentando encajar esa nueva información en su visión del mundo. Después de un rato, subió a su cuarto sin decir nada, y yo me quedé sola en la sala, en el silencio pesado de la madrugada, preguntándome si había hecho lo correcto o si acababa de explotar mi vida y la de todos a mi alrededor para nada. Al día siguiente, la noticia ya se había esparcido por toda la iglesia. No sé quién contó, si fue algún presbítero o si fue el propio papá en un intento de controlar la narrativa. Pero todos sabían, y las reacciones fueron exactamente lo que imaginaba. La mitad creyó, se escandalizó, pidió la cabeza de papá. La otra mitad no quiso creer, dijo que era conspiración, que eran mujeres mentirosas intentando tumbar a un hombre de Dios, que el diablo estaba actuando para destruir la iglesia. Hilario me llamó furioso. Dijo que me había vuelto loca, que había perdido el juicio, que estaba destruyendo al abuelo, el nombre de la familia, la iglesia, que él no creía nada de aquello, que eran mentiras inventadas por mujeres resentidas.
Intenté explicar, intenté mostrar las pruebas, pero no quiso ver. Me colgó y se quedó semanas sin hablarme. Nilda fue más comprensiva. Dijo que siempre le pareció raro el abuelo, demasiado controlador, demasiado rígido, que no la sorprendía totalmente descubrir que tenía un lado oculto. Pero aún así estaba en shock, dolida, confundida. Preguntó por qué nunca le había contado nada antes, cuando todavía daba tiempo de hacer algo. No supe responder. ¿Porque yo misma solo descubrí hace poco tiempo? ¿Porque tenía miedo? ¿Porque estaba demasiado condicionada para cuestionar? Todas las respuestas eran verdad y ninguna era suficiente. Olivia se quedó de mi lado. Después del shock inicial, me abrazó y dijo que había sido valiente, que había hecho lo correcto, que alguien necesitaba parar aquello, aunque fuera demasiado tarde para algunas mujeres. Tener por lo menos a una hija de mi lado me dio fuerzas para aguantar el resto. Serafina y Georgina comenzaron a ser acosadas por miembros de la iglesia. Algunas personas queriendo detalles morbosos, otras queriendo convencerlas de retractarse. Ondina fue más protegida porque vivía lejos y no frecuentaba tanto la iglesia. Pero nosotras tres éramos conocidas, éramos figuras públicas de la congregación. Y ahora éramos las mujeres que destruyeron al pastor Gerardo. El presbiterio decidió apartar a papá definitivamente del ministerio. Fue una reunión dolorosa, donde él intentó defenderse diciendo que las cartas eran falsificadas, que las mujeres se habían juntado contra él por envidia, que era todo maquinación del diablo. Pero las pruebas eran demasiadas, y algunos presbíteros, los más viejos, admitieron que habían escuchado rumores a lo largo de los años, pero nunca investigaron porque no querían creer. La culpa también era de ellos, reconocieron, por haber puesto a un hombre en un pedestal tan alto que se volvió intocable, por haber creado una estructura donde cuestionar al líder era blasfemia, por haber ignorado las señales, porque era más cómodo fingir que todo estaba bien. El apartamiento fue oficializado en un culto especial, convocado a las prisas. La iglesia estaba llena. Todos querían ver qué iba a pasar. Jesús leyó una carta explicando la decisión del presbiterio, sin entrar en detalles sórdidos, pero dejando claro que el pastor Gerardo había violado los principios morales y éticos del ministerio, que había traicionado la confianza de la congregación, que ya no era apto para liderar. Papá estaba sentado en la primera banca, con la cabeza baja. No intentó defenderse, no intentó rebatir. Creo que finalmente entendió que había perdido, que la máscara había caído y ya no se podía volver a poner. Cuando Jesús terminó de leer la carta, le pidió a papá que se retirara de la iglesia. Y él salió. Salió por la puerta de enfrente, solo, sin nadie para despedirse de él, sin los besitos en la mano, sin las reverencias. Salió como un hombre común, falible, quebrado. Volvió a casa esa noche y se encerró en su cuarto. Se quedó ahí por días. No comía bien, no hablaba con nadie. Olivia intentó platicar con él, pero no respondió. Yo no intenté. Ya no tenía nada más que decir. La iglesia entró en crisis. Muchas familias se fueron a otras congregaciones. Otras se quedaron e intentaron reconstruir. Jesús asumió temporalmente el liderazgo mientras buscaban un nuevo pastor. Las mujeres involucradas en el escándalo tuvieron destinos diferentes. Crispina, que había negado todo, continuó asistiendo como si nada hubiera pasado. Algunas personas sospechaban de ella, pero no tenían pruebas. Serafina se separó de su marido. Él descubrió todo a través de los chismosos de la iglesia y no logró perdonar. Ella salió de la ciudad, se fue a vivir con una hermana al interior. Georgina logró salvar su matrimonio. Le contó al marido antes de que él descubriera por otros. Pidió perdón, hizo terapia. Él, después de mucho sufrimiento, decidió dar una oportunidad. Pero el matrimonio nunca más fue igual. Ondina simplemente desapareció de la iglesia. No quiso saber más de religión, de Dios, de nada. Dijo que la habían engañado demasiado, que ya no confiaba en nadie. ¿Y yo? Yo continué asistiendo. No por fe, sino por terquedad,
porque no iba a dejar que él me quitara ese espacio también. Esa iglesia era mía tanto como era de él. E iba a permanecer ahí, con la cabeza en alto, aunque la mitad de la congregación me mirara con desdén. Papá vivió 5 años más después de aquello. 5 años de aislamiento, de silencio, de vergüenza. Nunca más predicó, nunca más volvió a la iglesia, nunca más tuvo la posición de autoridad que tanto amaba. Murió en 2003, de causas naturales, solo en su cuarto. Yo lo cuidé hasta el final porque, a pesar de todo, todavía era mi padre. Pero no lloré en el funeral. No pude. Había llorado tanto por la muerte de la ilusión que no sobraron lágrimas para la muerte del hombre. Hilario hasta hoy me culpa. Dice que destruí la memoria del abuelo, que arruiné su oportunidad de seguir los pasos del padre en el ministerio. Nilda hizo las paces conmigo. Entiende que hice lo que necesitaba hacerse. Olivia se volvió activista. Trabaja ayudando a mujeres que sufrieron abuso en contextos religiosos. Dice que la historia de su familia es la razón por la que hace lo que hace. ¿Y yo? Yo estoy aquí, con 62 años, más vieja pero no sé si más sabia. Aprendí que la santidad no es título, es práctica. Aprendí que la autoridad sin rendición de cuentas es peligrosa. Aprendí que el silencio no es paz, es complicidad. Aprendí, demasiado tarde, que cuestionar no es pecado, es responsabilidad. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera entrado en aquel despacho. Si la puerta hubiera estado cerrada con llave como siempre, si nunca hubiera visto esas cartas, esas revistas, esas pruebas de la doble vida de mi padre, ¿será que sería más feliz en la ignorancia? ¿Será que vivir en la mentira era mejor que enfrentar la verdad? No lo sé. Hay días en que pienso que sí, que preferiría no saber. Pero la mayoría de los días sé que necesitaba saber, porque no era solo sobre mí, era sobre las mujeres que él todavía podía manipular, sobre los fieles que todavía confiaban ciegamente en él, sobre mis hijos y nietos que crecerían dentro de esa mentira si yo no hubiera tenido el valor de romperla. ¿Fue doloroso? Mucho. ¿Fue lo correcto? Creo que sí. ¿Cambiaría algo si pudiera volver en el tiempo? Tal vez hubiera actuado antes, hablado más fuerte, cuestionado más temprano. Pero solo se ve eso cuando miras atrás. En el momento, haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Y yo lo hice. Ahora vivo con las consecuencias. Algunas malas, algunas buenas. Perdí parte de la familia, perdí la ilusión de una infancia perfecta, perdí la fe ingenua que tenía. Pero gané libertad, gané la capacidad de cuestionar, de dudar, de pensar por mí misma. Y eso, descubrí, vale más que cualquier otra cosa. Entonces, si me estás escuchando y te identificas con alguna parte de esta historia, si tú también fuiste criada en una estructura donde cuestionar era prohibido, donde la autoridad religiosa era incuestionable, donde tu valor venía de tu obediencia, te digo una cosa, no necesitas aceptar eso. Tienes el derecho de cuestionar, de dudar, de exigir transparencia y rendición de cuentas de quien sea que se ponga como líder espiritual. Nadie es intocable. Nadie está por encima de la responsabilidad por sus propios actos. Y si alguien usa a Dios, la Biblia o cualquier enseñanza religiosa para manipularte, controlarte o hacerte hacer algo que va contra tu conciencia, esa persona no es de Dios. Es solo alguien usando a Dios como excusa para poder y control. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y quiero que lo aprendas antes de gastar 60 años de tu vida como yo los gasté. Antes de criar hijos dentro de una mentira. Antes de darte cuenta de que el hombre que idolatrabas era solo un hombre falible usando una posición privilegiada para hacer lo que quería sin consecuencias. No cometas mi error de confundir posición con carácter. No cometas mi error de pensar que los títulos religiosos hacen a alguien automáticamente digno de confianza ciega. Las personas son personas, y todas son capaces de fallas, de pecados, de mentiras, incluso aquellas que predican los domingos. Hoy, cuando miro atrás a toda esta historia, veo que fue un proceso de deconstrucción doloroso, pero necesario. De construir la imagen que tenía de mi padre.
de construir la fe ciega que me enseñaron, de construir la idea de que la obediencia es siempre virtud y el cuestionamiento es siempre rebeldía. Tuve que reconstruir todo desde cero: mi relación con Dios, mi moral, mis valores, y la mujer que soy hoy es muy diferente de la niña que fui. Aquella niña que no podía reír fuerte, que no podía escoger a su propio marido, que no podía tener pensamientos propios. Hoy río cuando quiero, pienso lo que quiero, cuestiono todo. Y si eso me hace una mujer difícil, como dice Hilario, que así sea. Prefiero ser difícil y auténtica que fácil y falsa. También aprendí sobre el perdón. No perdoné a mi padre de la forma en que me enseñaron, ese perdón automático, obligatorio, que exige que olvides y vuelvas a confiar. Ese tipo de perdón es injusto e imposible. Pero llegué a un punto donde ya no cargo rabia activa. Es más una aceptación. Acepto que era un hombre falible que tomó decisiones terribles y lastimó a mucha gente. Acepto que eso pasó y que no puedo cambiarlo. Acepto que parte de mi pasado fue construido sobre una mentira, y sigo adelante, no por él, sino por mí, porque cargar odio para siempre solo me lastimaría más. ¿Y qué pasó con las mujeres que fueron víctimas de él? Serafina reconstruyó su vida poco a poco en el interior. Encontró paz lejos de todo lo que le recordaba ese tiempo. Georgina sigue casada, con altibajos, pero firme en la decisión de hacer que funcione. Ondina nunca más quiso saber de iglesia, pero dice que encontró espiritualidad de otras formas. Y todas nosotras, cada una a su manera, estamos intentando voltear la página de ese capítulo sombrío. No es fácil, todavía cargamos las marcas, pero sobrevivimos, y eso tiene valor. Las otras mujeres involucradas con papá, las que no tuvieron valor para manifestarse o que negaron hasta el final, no sé qué pasó con ellas. Algunas continúan en la iglesia fingiendo normalidad. Otras pueden haberse alejado discretamente. Lo que espero es que por lo menos hayan encontrado alguna forma de paz, alguna forma de procesar lo que vivieron. Porque fueron víctimas también, aunque no logren verlo así. Fueron víctimas de un sistema que permitió que un hombre con poder operara sin supervisión, sin rendición de cuentas, sin consecuencias por años y años. Y eso no es culpa de ellas. Es culpa de todos nosotros que mantuvimos ese sistema funcionando. Queridos míos que llegaron hasta aquí conmigo en esta historia tan pesada, les agradezco por haberme escuchado. Sé que no fue fácil. Sé que toca cosas profundas, que puede haber despertado memorias dolorosas en algunos de ustedes. Si fue el caso, pido disculpas por el dolor, pero no me arrepiento de haberlo contado, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan salir de la sombra, del silencio, del secreto. Mientras se queden escondidas, otras mujeres van a caer en las mismas trampas. Otros hombres en posiciones de poder van a pensar que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, y otras familias van a ser destruidas. Entonces, cuenta esta historia. Compártela con tus amigas, tus hijas, tus conocidas, no para esparcir chismes o escándalo, sino para alertar, para que otras mujeres sepan las señales, sepan protegerse, sepan que no están solas si algo parecido les pasa. Y si te viste en esta historia, si reconociste elementos de tu propia vida en las cosas que conté, busca ayuda. Conversa con alguien de confianza. No cargues esto sola. No dejes que la vergüenza o el miedo te impidan buscar justicia y sanación. Mereces más. Mereces respeto, dignidad, verdad. No importa lo que te dijeron. No importa quién intentó convencerte de lo contrario. Si te gustó esta historia, o mejor dicho, si sentiste que necesitabas ser escuchada, déjame tu like, suscríbete al canal, compártela con personas que puedan beneficiarse. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo, si conociste historias parecidas, si tienes algo que decir sobre todo esto que compartí. No olvides activar la campanita para ser avisado cuando suba nuevos vídeos. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad, el link para el grupo de WhatsApp está en la descripción. Ahí platicamos más, intercambiamos experiencias, nos apoyamos mutuamente.
porque de eso necesitamos, de comunidad verdadera, basada en honestidad y apoyo mutuo, no en jerarquías rígidas y obediencia ciega. Quédate con Dios, o quédate en paz, o quédate como tu conciencia te guíe. Lo importante es que estés bien, y que tengas valor para cuestionar siempre que algo no parezca correcto, aunque la persona en el poder diga que es voluntad de Dios. Porque Dios no necesita mentiras para realizar sus propósitos. Y cualquier persona que use su nombre para justificar manipulación, control o abuso no lo representa. Representa solo su propia codicia, lujuria o deseo de poder. Hasta la próxima historia, queridos míos. Y gracias, del fondo del corazón, por haberme acompañado hasta el final de esta jornada tan difícil de compartir.